Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con la segunda parte y la última parte de aparato reproductor femenino. La clase pasada estuvimos hablando sobre todos los órganos femeninos, ¿bien? En este caso les recomiendo que tengan a mano el apunte con respecto a útero y ovarios, ¿sí? Porque cuando hablemos del ciclo sexual femenino, ¿sí? Y hablemos de las hormonas femeninas, el accionar de estas hormonas y ese ciclo se va a producir a nivel ovárico y a nivel uterino, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer referencia a un montón de elementos que ya tocamos la clase pasada, ¿sí? Para que no se pierdan, si tienen la punta a mano, cualquier cosa, si escuchan algo que dicen, che, esto no lo tengo muy bien claro, lo pueden chusmear de lo que ya estuvimos viendo. Bien, antes de arrancar directamente con lo que ustedes tienen en el PowerPoint, hay una cosa que quiero que les quede en claro porque los va a ayudar bastante a entender, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo todo este ciclo sexual, ¿sí? Toda persona que presente, ¿sí?, genitales biológicamente femeninos va a participar en este ciclo sexual, porque el objetivo de esos genitales, ¿sí?, y de las hormonas que tenemos y demás, es la reproducción. Desde el momento que uno habla de que tenemos un embrión biológicamente femenino, ya el cuerpo está preparándose para cumplir con la función reproductora de la especie. En los hombres pasa lo mismo, ¿sí? En este caso vamos a ver que desde la tercera semana de gestación hay ciertas células que se llaman células germinativas primitivas o primordiales, depende de cómo lo lean, que van a migrar desde lo que se llama saco vitelino hacia los ovarios. Y en los ovarios se van a diferenciar, ¿sí?, en unas células que se llaman ovogonias. Las ovogonias, ¿sí?, ahí en los ovarios empiezan a hacer división mitótica y hacen millones y millones y millones, ¿sí?, de ovogonias. ¿Bien? Esas millones de ovogonios, aproximadamente cuando estamos hablando que la persona está en el quinto a sexto mes de embarazo, ese embrión femenino, ¿sí?, o sea, biológicamente por femenino, produce aproximadamente, ¿sí?, 6 millones de ovogonios. Imagínense la cantidad. Ahora, no nacemos con todas esas, ¿sí?, células, sino que muchas de esas, ¿sí?, van a empezar a degenerar en un proceso que se llama atresia, y otras van a empezar a madurar y van a ser las que forman los ovocitos primarios, ¿sí? Esos ovocitos primarios, ¿sí?, son células diploides que se detienen en lo que va a ser la meiosis, específicamente en lo que es la profase 1. No terminan todavía en ese momento de vía embrionaria, ¿sí?, lo que es la división meiótica para generarme las, ¿sí?, células que terminan siendo las germinativas, bien, al momento de poder generar la fecundación, etc. Tienen que pasar un montón de procesos que se dan en la vida extrauterina cuando se alcanzan los valores hormonales necesarios, ¿bien? Que esto empieza, ¿sí?, cuando están hablando acá del ciclo menstrual, fíjense que dice el periodo fértil empieza con la menorca. Fértil me está hablando de este objetivo reproductivo, donde aproximadamente existen 400.000, ¿sí?, de estas células, ¿bien? Que de vuelta no son todas las que vamos a poder, ¿sí?, generar en lo que es el rasgo de la vida, ¿sí? Esos, ¿sí?, ovocitos, ¿sí?, primarios son los que se rodeaban de las células foliculares, ¿bien?, y nos formaban los que llamaban los folículos primordiales, que van a quedar donde, en la corteza del ovario, ¿bien? Todo eso va a estar preparado ahí y va a estar en stand-by, ¿sí?, hasta, como les decía recién, a lo que es la menarca. La menarca es la primera menstruación, donde se cumple el primer ciclo sexual, ¿sí? Hablamos de aproximadamente en la pubertad, ¿sí? Esto hay mucha variable de persona a persona, pero aproximadamente de los 10 a los 15, 16 años, ¿sí? Generalmente de los 10 a los 15, 14 es lo más común, pero bueno, hay personas que menstruan, ¿sí?, o tienen la menarca más temprano, y otras que la tienen un poco más tarde. Bien, eso son variaciones, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas variaciones particulares dentro de esto, ¿bien? Y recién ahí es que estos ovocitos primarios, ¿sí?, completan lo que va a ser la meiosis, ¿bien?, y se convierten en ovocitos secundarios, ¿sí? ¿Completan qué cosa? La meiosis 1, todavía no terminan de hacer la meiosis 2. La meiosis 2 la van a hacer recién
cuando entran en contacto con el espermatozoide. Recién cuando yo tengo el binomio de ovocito secundario con espermatozoide es que esa célula termina de hacer la meiosis 2 y se convierte en un óvulo, ¿sí? Y fíjense que esto hasta el momento sería un dato de color nada más, pero uno generalmente dice, bueno, el óvulo, el óvulo, el óvulo, y está mal dicho, ¿sí? En realidad es un ovocito, no es óvulo hasta que no esté fecundado, ¿sí? Eso, nada, un paréntesis en todo esto, ¿bien? Entonces, lo que me interesa es que ustedes entiendan, fíjense en cómo desde el inicio, ¿sí? Está todo preparado para eso, ¿sí? Obviamente que el imperativo biológico no es el que prevalece. Nosotros somos seres racionales y pensantes que tenemos poder de decisión sobre nuestras facultades reproductivas. El tema es que a nuestro cuerpo no le interesa. Nuestro cuerpo dice, bueno, yo tengo esto, estoy preparado para hacer esto y lo que voy a hacer mes a mes mientras estemos durante, ¿sí?, este tiempo fértil, ¿sí? Entonces, ese tiempo fértil va a estar dado entre lo que es la menarca, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, donde ya en ese momento ya perdemos fertilidad porque no se puede volver a cumplir con este ciclo sexual del que vamos a estar hablando, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí?, tiene un periodo total, mientras se da todo el periodo de lo que es el ciclo sexual, de aproximadamente 28 días, ¿sí? En algunas personas pueden ser 35 días, ¿sí? Hay variaciones en esto, ¿bien? Y lo que me separa un ciclo del otro es la menstruación, ¿sí? El comienzo de la menstruación es lo que me marca el inicio de un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces el primer sangrado es el inicio de un nuevo ciclo y luego continúa. Es un ciclo, chicos, entonces es algo que empieza y cuando empieza una termina la otra, empieza y termina, ¿sí? Porque es un círculo, un redondo, ¿sí? Un ciclo, ¿sí? Imagínense que lo pueden ver de forma circular. Y esto está sucediendo, se tiene que dar en conjunto la forma de preparar el cuerpo para poder reproducirnos a nivel del ovario y a nivel de lo que va a ser el útero, ¿sí? Con diferentes fases que vamos a encontrar divididas y distribuidas en este periodo temporal, ¿sí? Estos 28 días aproximados de los que estábamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de qué está sucediendo en el útero, vamos a decir que tenemos 4 fases. La fase de proliferación, ¿sí?, donde los estrógenos van a ser las hormonas principales de esta fase, ¿sí?, que lo que están haciendo en este caso es que el revestimiento uterino, ¿sí?, de lo que es el endometrio empiece a crecer. La fase secretora, donde ahí la progesterona va a ser la hormona guía para esta fase, ¿sí? Y acá ya el endometrio acaba de alcanzar, ¿sí?, un grosor bárbaro, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Porque es una fase secretora, porque se empiezan a secretar, ¿sí?, glucoproteínas, ¿sí? Empieza a haber mucho más aporte sanguíneo, está todo recontra listo para que si hay una implantación de ese óvulo en el endometrio, tenga ese posible futuro feto todas las características nutricionales y ambientales en el lugar para poder proliferar, para poder crecer y para que se pueda desarrollar la gestación de, ¿sí?, ese embrión. ¿Bien? Luego tenemos la fase isquémica. ¿Qué pasa cuando, ¿sí?, no hay fecundación? Cuando no hay fecundación, ¿sí?, el cuerpo dice, bueno, che, yo hice todo esto y ahora no tengo nada que sostener. No hay embrión, no hay, ¿sí?, no tengo un óvulo, no hay fecundación, no voy a tener un bebé acá adentro. Todo esto no me sirve, ¿sí? No voy a tener el soporte de ciertas hormonas que ahora las vamos a nombrar que deberían de todavía sostenerse en el caso de que existiese, ¿sí?, la fecundación del ovocito. Y cuando no tengo eso, entonces dice, bueno, lo que no me sirve para nada, yo lo descarto. El cuerpo no se guarda lo que realmente no le sirve. Entonces empezamos una fase isquémica, ¿sí? Esa caída hormonal hace que no se pueda sostener la gran vascularización que tenía todo el endometrio, ¿sí? Por eso es que ahora empieza, a razón de esto, la última fase, que es la fase de eliminación funcional, donde hablamos de la menstruación, ¿sí? Donde tenemos la sangre que proviene de los que son las arterias del endometrio, ¿sí?, que son las arterias, ¿sí?, circulares o espirales, ¿bien? Y todos los detritus, que son toda la parte de tejido que se ha generado, que forma parte del endometrio, esta capa que habíamos conocido cuando hablábamos del útero, ¿sí? Y eso constituye la menstruación. Cuando estoy en el periodo de menstruación,
que arranco, ¿sí?, el siguiente ciclo sexual, ¿sí? Termino de menstruar, fase proliferativa, isquémica, mes funcional y así sucesivamente, ¿sí? Hasta si nunca tuve un hijo, ¿sí?, siempre va a suceder lo mismo, hasta el momento, ¿sí?, o si tengo un hijo va a estar interrumpido por lo que es la gestación, y si no, así voy a seguir hasta la menopausia, que es el momento donde ya no puedo hacer ni pasar por ninguna de estas fases. Todo lo que vimos en la época pasada con respecto a las 4 fases que nombramos, se están sucediendo donde en el útero, ¿bien? Recuerden, súper importante, este tema de que el ciclo sexual está sucediendo en simultáneo, tanto a nivel del útero como a nivel del ovario, ¿sí? Entonces, estas fases que estamos viendo acá son las fases ováricas. Las fases ováricas son dos que están interpuestas, ¿sí? En el medio hay un suceso que va a ser la ovulación. Por lo cual tenemos fase folicular antes de la ovulación y después tenemos a la fase lútea. En la fase folicular, ¿sí?, es la fase donde están madurando y están creciendo los folículos, ¿sí? Del folículo primordial que teníamos a folículo primario, secundario, hasta ese folículo de Graf que va a ser el encargado de expulsarme el ovocito. Esa expulsión del ovocito, ¿sí?, es lo que se llama ovulación o fase ovulatoria, ¿sí?, ese periodo intermedio entre estas dos fases. Y luego, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la ovulación, se me separa por un lado el ovocito y luego esas, ¿sí?, células que me habían formado todo lo que iba a ser el revestimiento folicular, las células de la teca, etc., se convierten en este elemento llamado cuerpo lúteo. Lo que sigue entonces a la ovulación, ¿sí?, respecto a lo que queda en el ovario, es lo que está intermediado por el cuerpo lúteo. Por eso le decimos fase lútea, ¿sí? Esa fase lútea tiene que ver con el tiempo en que dura ese cuerpo lúteo siendo activo, ¿sí? En la cantidad de tiempo hemos dicho que el ciclo, ¿sí?, general dura 28 días, ¿sí? Le adjudicamos 15 días aproximadamente a la fase folicular, ¿sí?, y unos 13 días a lo que va a ser la fase lútea, ¿sí? Generalmente estamos diciendo que en el día 14 es el día de la ovulación, ¿sí? Entonces, generalmente del día 0 al 14, ¿sí? El 14 se produce la ovulación y luego tenemos, ¿sí?, todo lo que sería la fase lútea. Esto igualmente, chicos, es recontra variable de persona en persona, porque hay personas que no tienen, ¿sí?, 28 días exactos de que se cumpla este ciclo. Así que tengan en cuenta que todo lo que sean números son aproximados. Lo que más me interesa que ustedes entiendan, ¿sí?, es este tema de que el ciclo sexual tiene, por un lado, ¿sí?, este objetivo reproductivo, y que para eso tienen que darse cambios tanto a nivel del útero como a nivel del ovario, ¿sí? En el ovario tenemos, ¿sí?, el tema de la maduración de los folículos, la expulsión del ovocito y el sostén del cuerpo lúteo, ¿sí? Y a nivel de lo que es el útero, tenemos todo el tema de el revestimiento y la preparación para poder albergar, ¿sí?, que se puede implantar el embrión, ¿bien? Todo esto está en simultáneo y está mediado por ciertas hormonas que, dependiendo de los picos que están generando, ¿sí?, y de cómo es su impacto a nivel de las diferentes glándulas y los diferentes tejidos, ¿sí?, van a estar generando todos estos cambios de los que estamos hablando hasta recién. Bien, chicos, acá hay un montón de generalidades y datos que no me van a resultar relevantes al momento de la evaluación. Por ejemplo, la cantidad de sangre que se pierde en un ciclo menstrual de 15-75 centímetros cúbicos no me interesa, no es un dato que tengan que recordar ni que vaya a ser evaluado, ¿sí? Simplemente, como les digo siempre, la idea es que tengan un panorama lo más completo posible y les voy diciendo qué es lo que me importa. De acá, ¿qué es lo que me interesan? Dos cosas. Que sepan de vuelta que el día 1 del ciclo sexual es el día del primer sangrado menstrual, ¿sí?, que este dura aproximadamente de 28 días. Y segundo, es hacer el hincapié en esta variabilidad de las que les vengo comentando. El ciclo sexual, ¿sí?, cada una de las partes que estamos nombrando acá, cuánto tiempo, ¿sí?, dura en general, cuánto tiempo tengo de sangrado menstrual, ¿sí?, cuánto tiempo voy a tener hasta que esté menopáusica. Todo eso depende de persona en persona, ¿sí? Lo que tenemos acá son los valores aproximados, ¿bien?, que se consideran dentro de la normalidad,
pero, ¿sí? No quiere decir que porque estén fuera de estos números, ¿sí? Sí o sí estén en índices patológicos, ¿bien? Quiere decir que quizás uno tiene que hacer un chequeo más profundo para ver por qué no estoy dentro de la norma, pero siempre que sigan con un cuidado ginecológico detrás, perfecto, ¿sí? Esa es la idea. No hay ningún texto, ¿sí? Hecho así nomás en generalidades que le pueda decir a una persona, ¿sí? Que cumple con todo lo que es el ciclo sexual, ¿sí? De mes a mes, bien, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si no hay un médico detrás que esté evaluando, ¿sí? La completa individualidad de esa persona, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso el tema de que sean invariables o que tengan fluctuaciones en cuanto al tiempo varía mucho cercano a las primeras menstruaciones, o sea, cercano a la menarca y cercano a la menopausia, son los dos periodos donde más desajuste va a haber en cuanto a los tiempos que conocemos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tiempos estándares? Hablamos de que el periodo dura 28 días, o sea, 28 días de este ciclo sexual, ¿sí? En el cual los primeros 5 días, ¿sí? De 5, ¿sí? Días en promedio, ¿sí? 3 a 7, ¿sí? Es la variación que tenemos, son de sangrado. Y luego, a nivel lo que sería netamente uterino, tenemos toda la fase de regeneración, donde se vuelve a reconstruir el endometrio, ¿para qué? Para que nuevamente, ¿sí? Pumba, decaiga y empiece el siguiente ciclo con el sangrado menstrual el día 1. Entonces, ¿qué me interesa de acá para ustedes? Que de vuelta tengan bien en claro que el día 1 es el primer sangrado, ¿sí? Ahí empiezo a contar los 28 días estándar del ciclo, ¿sí? Y que tengan en cuenta esto de que es muy variable los números que manejamos cuando, ¿sí? Vamos pasando de persona en persona. Vamos con lo que es producción hormonal. Para poder entender esto, chicos, les hago un pequeño paréntesis para que ustedes entiendan a grandes rasgos qué son las hormonas y por qué tenemos todo esto que se llama eje gonadal, de qué me está hablando, ¿sí? Hay un sistema dentro del cuerpo que se llama sistema endocrino. Bien, sistema endocrino, las estrellas de ese sistema son ciertos órganos que tienen características particulares por los cuales entran en una denominación a la que llamamos glándula, ¿sí? Un órgano con función glandular tiene una función secretoria. Esa función secretoria puede ser exógena, o sea, cuando vuelcan sus contenidos hacia cavidades o conductos, o puede ser endócrina, cuando vuelcan su contenido hacia la sangre. Uno de los productos de secreción endocrina son las hormonas. Las hormonas químicamente pueden estar formadas por diferentes, ¿sí? Biomoléculas. Pueden ser hormonas proteicas, pueden ser hormonas lipídicas, ¿bien? No interesa ahora ese detalle. Lo que quiero que sepan es que la definición de una hormona es mensajero químico. ¿Por qué? Porque estas glándulas, ¿sí? Que producen hormonas, ¿sí? Producen hormonas que cada una de esas hormonas va a tener un objetivo, un órgano blanco. ¿Qué es un órgano blanco? Imagínense en el blanco, ¿sí? De los dardos, cuando uno hace tiro al blanco, ¿sí? Entonces, yo soy la glándula, produzco una hormona, la hormona sería el dardito que tiene que llegar a dónde, a el órgano objetivo que sería el círculo rojo en el medio, ¿sí? Del blanco. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llaman mensajeros químicos? Porque con la llegada de la hormona hacia el órgano blanco, se producen cambios, se producen transformaciones, se produce una acción, ¿sí? Entonces tengo que la hormona va a ser un estímulo. Mensajeros para entender esto de que está llegando algo que me indica, ¿sí? Que algo va a suceder. Imagínense si yo soy, ¿sí? La glándula, ¿bien? Mi voz sería como si fuera la hormona y el que me está escuchando le digo, che, prende la luz que no veo nada. Prender la luz sería la acción que se da una vez que llegó mi mensaje. Piensen exactamente lo mismo lo que está sucediendo acá. Entonces, el sistema endocrino es muy importante porque a través de estos mensajeros químicos se van regulando, ¿sí? El accionar en diferentes órganos, ¿sí? En diferentes otros sistemas. En este caso vamos a ver que cuando hablamos de el sistema sexual, ¿sí? El sistema reproductor femenino, y estamos haciendo el hincapié en lo que es el ciclo sexual femenino, hay ciertas hormonas, ¿bien? Que son las encargadas de
emitir estos mensajes para que se produzcan esos cambios que estuvimos hablando recién, que hace que el folículo, ¿sí?, de Graf me pueda expulsar al ovocito, que es lo que hace que el endometrio empiece a engrosarse y que haya una proliferación de la vascularización. Las hormonas, llegaron ciertas hormonas en cantidades suficientes para poder generar esas reacciones que estamos hablando, ¿sí? Ahora, todo esto está altamente regulado, porque yo no puedo tener, ¿sí? Seguramente lo han escuchado hablar de desequilibrios hormonales y que es un problemón, ¿sí? Entonces, en el cuerpo, ¿sí?, cada una de las secreciones hormonales que tenemos, las cantidades que tenemos, ¿bien?, para regular su accionar, van a estar monitorizadas a través de lo que llaman ejes. Todos los ejes de regulación van a ser de la siguiente manera, ¿sí? A nivel del cerebro, ¿sí?, del cerebro-cerebro, tenemos dos regiones, ¿sí? O sea, una región que se llama hipotálamo, ¿bien? Y después tenemos una glándula que sería la glándula jefe de todos, que es la hipófisis, o también la pueden escuchar como glándula pituitaria, ¿sí? Entonces, esos dos son los grandes reguladores, ¿bien? Y luego tenemos a nivel más, ¿sí?, más periférico en cada parte del cuerpo, tenemos a todos los que van a ser las glándulas, ¿sí?, efectoras, y luego los órganos blancos. Bien, entonces hablamos siempre de hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Hablamos de lo que va a ser la glándula blanco y hablamos ahora de los que van a ser los tejidos o sistemas efectores, ¿sí? Fíjense en acá que estamos hablando, ¿sí? Hipotálamo, tenemos acá, esperen que ponga el puntero, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que les venía marcando. El hipotálamo, la hipófisis, que acá me marca hipófisis anterior, ¿sí? Porque la hipófisis se divide en anterior y posterior. Eso después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No nos interesa en este momento. El ovario, que esa es, ¿sí?, la glándula blanco, este eje gonadal, porque en un sistema femenino, ¿sí?, la única glándula que tenemos a nivel de los genitales es el ovario, ¿bien? Y luego tenemos el útero, que va a ser el tejido que va a ser estimulado, ¿bien? Entonces, para entender esto yo siempre les digo lo mismo. Piensen ustedes en una empresa y cómo es el orden de jerarquía, de dónde viene, ¿sí?, dónde vienen las órdenes, ¿bien? ¿Dónde viene lo que tenemos que hacer? El hipotálamo sería el dueño de la empresa, ¿sí? Ese es el dueño supremo. La hipófisis es la gerenta, ¿sí? La gerenta que le responde únicamente a quién, al dueño del circo. Luego tenemos al ovario, que el ovario sería el jefe de sector, ¿bien? Y finalmente tenemos al útero, que el útero sería el empleado, ¿bien? Entonces, ¿quién le dice qué hacer a la hipófisis? El hipotálamo. ¿Quién le dice qué hacer al ovario? La hipófisis. ¿Y quién le dice qué hacer al útero? El ovario, ¿sí? De esa manera, ¿sí?, esos mensajes van a ser transmitidos a través de qué? De las hormonas que tenemos marcadas acá. Fíjense que en el intermediario, ¿sí?, del mensaje son estas siglas, ¿sí? Acá tienen las siglas de las hormonas y acá las tienen escritas directamente, ¿sí? Entonces, el hipotálamo va a estimular a la hipófisis a través de la secreción, ¿sí?, de una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Cuando esa hormona llega a la hipófisis anterior, la va a estimular para que la hipófisis anterior secrete, ¿sí?, dos hormonas, la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, esta que está acá, que es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Estas dos hormonas, ¿sí?, su blanco va a ser ¿quién? El ovario. Cuando el ovario es estimulado por la LH y la FSH, ¿sí?, este entonces va a poder ejercer su función endocrina, que es la de secretar, ¿sí?, estrógenos y progesterona, ¿sí? De los estrógenos, el más conocido, en realidad uno, si lo quisiera hablar con propiedad, ya que el ovario se excreta acá, ¿sí?, los que llaman los, ¿sí?, estrógenos, ¿sí?, y progestégenos, ¿sí? De los estrógenos, el estradiol, o el estriol, es el más importante, y de los progestágenos, el más importante es la progesterona. Por eso directamente, ¿sí?, acá los tienen puestos de esa manera, y acá al costado les dice estradiol, ¿sí? Estradiol es un tipo de estrógeno, el más importante, ¿sí? Eso para que por ahí, los que lo leyeron, para que entiendan dónde salió ese nombre diferente al del cuadro, ¿bien? Ahora, esto entonces de vuelta, estas últimas dos hormonas son las que actúan sobre el útero para hacer esos cambios, ¿sí?, proliferativos o secretorios de los que estuvimos chusmeando hace un ratito cuando hicimos la presentación de las fases que encontrábamos, ¿bien?
Ahora, todo esto les había dicho que tiene que estar extremadamente regulado y las concentraciones de las hormonas, ¿sí? Son muy importantes para saber si yo tengo que producir más o menos cosas, ¿sí? Imagínense de vuelta con esta analogía de la empresa, ¿sí? Yo de golpe le digo, bueno, chicos, trabajen, trabajen, trabajen. El ovario le dice al útero, trabaja, 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 ¿sí? Imagínense que estoy haciendo zapatillas, ¿sí? Bueno, zapatillas, zapatillas, zapatillas. Llega un momento donde, ¿sí? La producción de zapatillas está al máximo. Ya no tengo más gente que me compre zapatillas, ni necesite zapatillas, ¿sí? Y sería recontra necesario seguir haciendo zapatillas, ¿sí? Entonces, cuando se detecta, ¿sí? Que las concentraciones son muy altas por fuera de los que serían los umbrales, que el umbral es algo que me está marcando un punto, ¿sí? De separación entre lo que uno puede marcar una cosa y la otra, ¿sí? Cuando los umbrales están muy altos, en ese caso se realiza lo que se llama un feedback, que es la palabra más común, está en inglés, pero es lo que más se utiliza, y la palabra en castellano se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque de algo que es hacer mucho, vamos a decir, che, bueno, listo, basta, no hagamos más nada, ¿sí? Lo que tengo es positivo, porque tengo un montón de cosas, pero el accionar es negativo, por eso es una retroalimentación negativa. Cuando el hipotálamo o la hipófisis sensan, ¿sí? Que la cantidad de estrógenos y progesterona superó la concentración que deberían de tener, lo que hacen es inhibirme la síntesis de estos precursores hormonales, ¿sí? Porque pensemos lo siguiente, si el hipotálamo no secretaría a la hormona liberadora de gonadotrofina, eso no me estimularía la hipófisis para que secrete LH y FSH, por lo tanto el ovario no tendría la estimulación para secretarme estrógeno y progesterona, ¿sí? Si no llega el mensaje, no voy a tener la acción. Entonces lo que quiero hacer es, digo, bueno, tengo mucho de esto, pum, feedback negativo para que esto me cese la producción de estas, ¿sí? Que van a ser las hormonas precursoras, o sea, las que van a iniciar, no precursoras porque es la que me cambia, ¿sí? Una hormona a otra, sino precursoras en el sentido de que son las que me están iniciando toda la producción hormonal que sigue, ¿bien? Ahora, también existe algo que se llama feedback positivo. Imagínense de vuelta en lo que es la empresa, que yo diga, bueno, estamos haciendo un montón de zapatillas y les estamos vendiendo como locos. Digo, bueno, che, hagamos más zapatillas todavía. Tenemos un montón y quiero un montón más porque se está yendo bárbaro. Eso se llama feedback positivo. Cuando la concentración, ¿sí? Es positivo, positivo, o sea, tengo concentraciones óptimas o está sucediendo algo, ¿sí? Como está pasando y quiero que eso siga, me estimula a que suceda lo mismo, estamos hablando de retroalimentación positiva o feedback positivo. De las hormonas que estamos nombrando acá, la única que me hace feedback positivo es el estrógeno, ¿sí? La progesterona no lo hace, ¿sí? Entonces, tanto estrógeno como progesterona, ambos me pueden hacer feedback negativo, pero solamente el estrógeno tiene retroalimentación o feedback positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el estrógeno, ¿sí? Hay un momento del ciclo del día 12 al día 14, justamente antes de la ovulación, donde, ¿sí? Queremos que haya más y más cantidad de estrógeno. Entonces, cuanto más estrógeno haya, más me estimula eso a que el hipotálamo libere, ¿sí? Esta hormona liberadora de gonadotrofina, que eso me estimula la hipófisis anterior, que la hipófisis anterior secrete hormona luteinizante y folículo estimulante y que el estrógeno ahora siga secretando estrógeno, el ovario siga secretando estrógeno y progesterona, ¿sí? Por eso hablamos de este tema de retroalimentación positiva y negativa. ¿Bien? Entonces, fíjense en que al costado tiene una versión condensada de lo que les dije recién, que es lo que realmente me interesa a mí que ustedes me puedan llegar a marcar en un examen, ¿sí? Ahora, como les digo siempre, si ustedes no entienden, a mí no me interesa y no me gusta que ustedes simplemente repitieran. Por eso viene toda esta explicación que tuvimos recién con un breve, ¿sí? Contacto a lo que va a ser el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, el reloj biológico, el jefe de todo esto, ¿quién es? ¿Sí? La aceleración pulsátil, o sea, en pulsos, ¿sí? Esporádicamente, ¿sí? De la hormona liberadora de gonadotropina, ¿sí? Esa es la GNRH, ¿bien? Esa lo que hace es estimularme a la hipófisis, ¿sí? Donde tengo las siguientes, ¿sí? Hormonas reguladoras que van a ser la FSH, folículo estimulante, y la luteinizante, que es la LH, ¿sí? Y eso ahora, ¿sí? Van a ser los que estimulan al ovario, y en el ovario tenemos dos elementos que son los que
Dentro del ovario cumple esta secreción hormonal, ¿sí? Tenemos a los folículos, ¿sí? Y tenemos aquí en el cuerpo lúteo. Estos van a ser los encargados de la secreción de los estrógenos y los progestégenos, ¿sí? De estrógenos, el principal sería el estradiol, ¿sí? Y luego tenemos aquí a la progesterona. Como les digo, quédense tranquilos siempre que cuando yo me adelanto con algún tema y les voy comentando, ¿sí? Algún detalle con respecto a, por ejemplo, en la diapo pasada, algunas funciones hormonales y sobre quién actuaban, siempre después me encargo de que eso esté escrito, que ustedes también tengan todo el refuerzo, ¿sí? En base a la materia del Power para que lo puedan reforzar más allá de lo que me están escuchando. Entonces, acá que tenemos, ¿qué es lo que está haciendo cada una de esas hormonas? ¿Sí? Cada hormona tiene una función especial, ¿sí? O va a desencadenar, ¿sí? Una respuesta en particular, ¿sí? Entonces, a nivel de el hipotálamo, tenemos a la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sobre quién actúa esta hormona? Sobre la hipófisis, ¿sí? Lo que hace es estimular, ¿sí? Estas dos hormonas que son de acción gonadal, fíjense, en gonadotropina, van a ir hacia las gónadas, ¿sí? Esas dos hormonas van a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina, ya el nombre me está buchoneando qué es lo que hace, ¿sí? Me está estimulando la liberación de dos hormonas, que son la LH y la FSH, ¿sí? Ahora, esas dos hormonas son liberadas por quién? Por la hipófisis anterior, ¿sí? Y cada una cumple funciones diferentes, ¿sí? La folículo estimulante, de vuelta recontra buchona, ¿qué hace? Estimula a los folículos, ¿sí? Estimula el crecimiento y la maduración folicular en el ovario. Y la hormona luteinizante lo que hace es lograrme que ese folículo, ¿sí? Que ya creció y maduró, termine todo lo que sería la maduración completa, ¿sí? Lo que hace entonces es, ¿sí? También moderarme la secreción de estrógenos. Este es la que me va a indicar, ¿saben qué? La ovulación, porque el pico de la LH es lo que estimula la liberación del ovocito por el folículo de Graf, ¿sí? Y obviamente luego es esta hormona la que me está sosteniendo, me está generando la formación del cuerpo lúteo, que era lo que pasaba una vez que expulsaba el ovocito y ese cuerpo lúteo era lo que me quedaba en el ovario, ¿sí? Entonces fíjense cómo la folículo estimulante tiene una función bastante marcada, la luteinizante quizás tiene funciones un poquito más complicadas, pero ninguna de las cosas que estamos nombrando ahora es algo que no hayamos visto, porque de vuelta les comento que toda la parte de los folículos, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿sí? Habíamos dicho que cuando estas hormonas están actuando con el ovario, ¿sí? El ovario iba a ser el encargado de la secreción de estradiol, que era este estrógeno más importante de los que podíamos nombrar, y también de lo que iba a ser la progesterona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del estradiol, ¿sí? Este va a ser el encargado de accionar no solamente a nivel de lo que es el útero, sino que también está actuando a nivel de todos los cambios observables a nivel de lo que sería la generación de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? El desarrollo de la mama, ¿sí? El mantenimiento, ¿sí? También la evolución de lo que es la vagina, ¿sí? Entonces, todos aquellos cambios que las personas, ¿sí? Con genitalidad femenina presentan, ¿sí? En la pubertad, pueden estar asociados directamente a un incremento, ¿sí? A un desarrollo de los que son los estrógenos, particularmente el estradiol, ¿sí? Mientras que la progesterona, ¿sí? Tiene una influencia mucho más marcada en desarrollo glandular, ¿sí? La progesterona es la que actúa directamente, ¿sí? A nivel de lo que son las glándulas, ¿sí? Las glándulas mamarias, y también a lo que es el útero, ¿sí? Que estimula, ¿sí? La secreción, por ejemplo, de los que son las glándulas uterinas, de estas glucoproteínas que podíamos generar para, ¿sí? Lograr generar un ambiente lindo para la implantación del embrión, ¿sí? La progesterona además, esa es la que, si ustedes, alguna de ustedes, las personas que me están escuchando, ¿sí? Que pasan por los ciclos sexuales, por los ciclos menstruales, dicen cómo me duele, si tengo sensible a las mamas, estoy rehinchada, estoy súper irritable, bueno, la progesterona es la culpable de todo eso, ¿sí? Siempre la culpa, más que nada de eso, es la progesterona la que más nos sensibiliza, ¿sí? Y la que es culpable también de ese síndrome premenstrual del que una habla. Esta, chicos, es la diapositiva más buchona de todas, ¿sí? A partir de esta como base, ustedes la pueden ir completando
con algunas otras cosas. Por ejemplo, podrían poner las funciones de las hormonas, que no se las marqué acá, pero las podrían agregar si quieren armar un resumen completo. Y luego, a partir de esto, también pueden, ¿sí? Ahora que veamos en detalle las que van a ser las fases a nivel ovárico, que son las que más vamos a hablar, pueden también hacerse un resumen sobre esto. Pero este sería el esquema básico de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, sabemos que el ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo sexual está regulado por una interacción compleja de hormonas. Tenemos a la hormona liberadora de gonadotrofina producida en el hipotálamo, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que son de producción hipoficiaria, y las hormonas sexuales femeninas, que son aquellas que son de producción ovárica, que van a ser el estrógeno, entre paréntesis el estradiol, el más importante, y la progesterona, ¿sí? Entonces son, en realidad, 4 las hormonas que vamos a marcar, ¿sí? Pero tengan en cuenta que todo esto es a favor de quién, de la gonadotrofina. Si ella no estuviera, no tuviese la FSH, no tuviese, ¿sí? A la LH, no tuviera al estrógeno y no tuviera la progesterona, ¿sí? Entonces son esas 4 en realidad las que más nos van a marcar el tema de sus concentraciones y lo que van a estar generando, ¿bien? Entonces, todo esto va a estar regulado y va a estar funcionando a nivel ovárico y a nivel uterino. A nivel uterino, las 4 fases no las volvemos a tocar porque con el resumen que les hice al principio, ya con eso me basta y me sobra para que entiendan lo que está sucediendo. Igual cuando terminamos, que vemos todo esto en un esquema de resumen con un gráfico, lo volvemos a decir, así que no se preocupen con eso. Pero recuerden, a nivel uterino eran 4 las fases: la proliferativa, donde está creciendo el endometrio; la secretoria, donde ese endometrio ya creció, ¿sí? Y ahora está en la fase de secretar un montón de nutrientes, ¿bien? Hacia lo que va a ser la cavidad uterina y lo que es justamente ese tejido. La fase isquémica, que es cuando es imposible sostener esto porque tengo una baja hormonal que no me permite que las arterias sigan estando en el lugar, ¿sí? Por lo tanto tengo una baja del suministro sanguíneo. Y aparte de esto que tengo la descamación del endometrio, que es lo que se traduce a la siguiente menstruación, que es la fase de eliminación funcional. Y a nivel del ovario teníamos 3 fases: la fase folicular, antes de que se libere el óvulo; la ovulación, ¿sí? Que es justamente la ovulación, la liberación del ovocito en realidad, ¿sí? Y la fase lútea, que es después de la liberación del ovocito. Recuerden que óvulo, ¿sí? Como lo tienen escrito acá, se los puse para que quizás no tengan tanto el trabalengua de decir ovocito, pero recuerden que óvulo es cuando el ovocito secundario se encuentra fecundado. Si no, siempre es ovocito. No tendríamos óvulo si no hubo, ¿qué cosa? No hubo, y se me fue la palabra ahora, si no hubo, sí, fecundación. Ahí está. Era el lapsus, perdón. Bien, chicos, en esta diapo y en la siguiente les marqué en rojo cuáles son aquellas partitas que son relevantes a qué está pasando en el útero. De vuelta, porque la idea de esto, recuerden, los nombres que tienen son las fases que suceden a nivel ovárico, pero la descripción les hace todo un conjunto, ¿sí? Sobre qué está pasando a nivel ovárico, bien, y cómo eso se refleja en su totalidad, tanto a nivel del ovario como a nivel del útero, ¿bien? Entonces, la fase folicular es la fase que comienza en el momento que tenemos el primer sangrado. O sea, el día 1 de sangrado es donde podemos decir que está empezando la fase folicular. Entonces, el útero en este momento, ¿sí? Estaba completamente lleno de líquidos y nutrientes porque estaba listo para, ¿sí? La implantación de un embrión. Estaba al final del ciclo sexual pasado. ¿Qué pasa? Cuando no se fertiliza ningún ovocito, o sea, no tenemos ningún óvulo en el sistema, caen la caída de estrógenos y progesterona, ¿sí? Entonces, al inicio, ¿sí? De la fase folicular, los niveles de estrógeno y progesterona van a estar más bajos que a razón del resto del ciclo. Por lo tanto, es que tenemos ese descamamiento del útero, ¿bien? Y esas capas superiores del endometrio se van a desprender generando lo que es el sangrado menstrual, ¿bien? Inmediatamente que sucede esto, el cuerpo de vuelta, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Reproducirse. Entonces dice, bueno, en esta me fallaron porque, ¿sí? Esta persona no logró, ¿sí? Que se fecunde el ovocito, pero el mes que viene lo voy a lograr y vamos a tener un bebé. Entonces, ¿qué dice? Inmediatamente, ¿sí? Empieza la producción
de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Tenemos ahí a la GnRH que le dice a la hipófisis, ponete las pilas y secretame mucha FSH, mucha hormona folículo estimulante. ¿Para qué? Para que esa hormona folículo estimulante, ¿sí?, actúe sobre el ovario estimulando a los folículos, ¿sí?, generando aproximadamente de 3 a 30 folículos, que adentro de cada uno que tenemos un ovocito, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a crecer, a madurar estos folículos, que uno de ustedes tiene que convertirse en ese ovocito secundario, aunque esté allá, ¿sí?, todo coqueto y lindo, preparando, ¿sí?, preparándose para llegar al espermatozoide que lo fecunde y lo convierte en óvulo, y que ese óvulo ahora sí se convierta en un embrión y el día de mañana en un ser humano nuevo. Bien, esa es la idea de esta primera parte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Sucede que la folículo estimulante, ¿sí?, no se mantiene en una secreción constante, ¿bien? Empieza paulatinamente a descender. Por lo tanto, es como la supervivencia del mejor folículo, ¿sí? El folículo dominante, uno solito, es el que aprovecha lo que queda, ¿sí?, a los niveles, ¿sí?, suficientes de esa hormona, y ese es el que continúa creciendo. Obviamente, ¿sí?, en algunos casos hay más de un folículo estimulante y ahí pueden venir, ¿sí?, los embarazos donde tenemos mellizos, trillizos, etc. Pero nosotros, bien, como buenos primates que somos, no estamos preparados para embarazos múltiples, ¿sí? Nosotros, nuestra biología nos condiciona más que nada a que lo ideal sería tener un bebé. Por lo tanto, biológicamente nos condiciona a que la cantidad de hormona que tenemos sea la suficiente para que solamente uno de esos, el mejor, el más lindo, el más bonito, sea el que ahora sí se convierta en ese folículo dominante, que es el que continúa creciendo por esas fases, ¿sí?, que habíamos visto la clase pasada. Y a partir de esto, ¿sí?, empieza, ¿qué cosa? La producción de estrógenos y la descomposición del resto de los folículos que no nos interesan, ¿sí? Se descomponen, ¿sí?, el resto de los folículos, empieza la producción de estrógenos, y esos estrógenos que empiezan ahora a aumentar paulatinamente, ¿sí?, que van a seguir aumentando, ¿sí?, son los encargados de estimular al útero, ¿sí?, para que el útero empiece ahora, ¿sí?, a la fase, ¿sí?, que va a ser regenerativa, que ahora se empieza a volver a revitalizar el endometrio, ¿sí? No solamente eso, sino que el aumento de los estrógenos también estimula la producción de hormona luteinizante. Esto era el famoso feedback positivo que habíamos hablado recién. El estrógeno que va aumentando me estimula a la hipófisis, ¿sí?, al hipotálamo primero y luego a la hipófisis, para que me todavía liberen más, ¿sí?, hormonas, ¿sí?, la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta me estimula la hipófisis me libera más hormona luteinizante, en este caso más que nada, ¿sí? Y ahora eso es lo que después va a actuar cuando, ¿sí?, aproximadamente luego de los 15 días, ahora es un término variable eso, ¿sí?, acá de esto cuando la cantidad de hormona luteinizante que tengas me genere un pico tal que me estimula el proceso de la ovulación, ¿sí? Que es la de cosa, la eliminación del ovocito por parte de este folículo, ¿sí?, maduro, que es el folículo de Graf. Y a partir de eso, una vez que tengo la ovulación, ahora sí podemos seguir a la siguiente fase, que es la fase lútea. Bien, acá tenemos la fase ovulatoria. En realidad no es una fase, es un evento, ¿sí? Acuérdense que está en el medio de lo que va a ser, ¿sí?, la fase folicular y la fase, ¿sí?, lútea, ¿bien? En este caso, ¿qué pasa? Es la hormona luteinizante la que generó este pico que me estimuló a que el folículo dominante, ¿sí?, se acercara a la superficie del ovario, se rompiera y me liberara ese ovocito maduro, ¿bien? Ahora, después la hormona FSH también está acá en proporciones, pero que no son las que realmente me estén generando esto, ¿sí? Se mantiene aumentando en menor grado, ¿bien? Esto dura aproximadamente de 16 a 32 horas, ¿bien? Y ese ovocito, ¿sí?, empieza a hacer, o sea, se libera unas 10 a 12 horas después de que se hizo este pico. O sea que yo tengo a la LH que me hace el pico, ¿sí?, en el día, ¿sí?, 13 o en el día 12, dependiendo de, ¿sí?, las variaciones que hay con respecto al tiempo, ¿bien? Y en el día 14 aproximadamente tenemos lo que va a ser la ovulación, ¿sí?, que la ovulación es la liberación de este ovocito. Los ovocitos duran, ¿sí?, vivos, por decirlo de una manera, las 24 horas, ¿bien? Ahora, estén atentos que los días anteriores y posteriores a la ovulación son los días más fértiles, porque un espermatozoide que esté todavía dentro del tracto genital
puede estar vivo, ¿sí? O puede mantenerse sustentable de 3 a 5 días, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, está bien, yo ovulo el día 14, pero tuve relaciones sexuales sin protección, ¿sí? 3 días antes, todavía, aunque yo ese día 14 y el día 15 no tenga relaciones sexuales, todavía puede haber alguno de esos espermatozoides en mi tracto que fecunde al ovocito, ¿sí? Entonces, ojo con esos días que son los días fértiles, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos aproximadamente unas 12 horas, se dice, desde liberación, ¿sí? Después de que se libera el óvulo para que se fecunde, pero de vuelta, lo que les comentaba recién es la presencia de espermatozoides, que no es que, bueno, tengo 12 horas y si no tengo sexo en esas 12 horas no pasa nada, no. Si tuviste antes, los guachos están vivos ahí, están dando vueltas todavía, te pueden dejar embarazada, ¿sí? Ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este aumento, este pico de la FSH, uno lo puede medir esto en orina, esto está bueno para lo que es laboratorio, ¿sí? Y eso es una de las determinaciones que uno hace para saber si una mujer es fértil o no, dependiendo si a los niveles, ¿sí? Si a la altura del ciclo que corresponde, si se pueden generar estos picos, estos aumentos, ¿sí? Mensuales, ¿bien? O cíclicos de la hormona, ¿sí? Luteinizante, de la LH. Esta diapo es simplemente lo que sería un dato de color, lo que está diciendo, ¿sí? Es para que tengan una noción de que hay veces que con la ovulación se produce un dolor característico que se llama Mittelmersch, ¿sí? Que es dolor de la mitad, ¿sí? Que a veces puede pasar eso en el lado donde está ovulando, ¿sí? La ovulación es o del lado derecho o del lado izquierdo, pero no es que, bueno, hoy ovulé del lado derecho, el mes que viene del lado izquierdo, no, eso es completamente al azar, a no ser que yo no tenga uno de mis ovarios. En el caso de que no tenga un ovario, el otro ovario todos los meses va a cumplir, ¿sí? Con su cuota de ovocitos, ¿sí? De vuelta tratando de cumplir ese imperativo biológico que es la reproducción, ¿sí? Entonces, a veces, ¿sí? Hay algunas personas que pueden sentir se llama dolor pélvico intramenstrual, ¿sí? Intermenstrual, ¿sí? Que es justamente lo que está marcando es ese dolor que sucede cuando se rompe el folículo y se libera el ovocito, ¿sí? Vamos con la fase lútea, ¿sí? En este caso es lo que pasa una vez de que ovulamos, ¿sí? Aproximadamente decimos que tiene duración de 13 días hasta que se dé el sangrado menstrual, ¿sí? Entonces, hasta que sangramos, ¿sí? Ese primer sangrado de la menstruación, ahí tenemos aquí en la fase lútea. La hormona estrella de esta fase es la progesterona. ¿Qué pasa? Cuando se produce la ovulación, a nivel del ovario quedaba aquí en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a ser el encargado de secretar cada vez más, ¿sí? Progesterona. La progesterona es una hormona que es recontra, ¿sí? Efectiva en la acción que está haciendo en diferentes tejidos, particularmente a nivel del útero. A nivel del útero, las grandes cantidades de progesterona es lo que estimulan, ¿sí? A la fase secretoria, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahora un engrosamiento de todo el endometrio, toda secreción de líquidos y nutrientes, porque la idea de esta, ¿sí? Es favorecer la implantación del embrión. No solamente eso, sino que esta hormona también lo que hace es engrosarme lo que es la mucosidad en el cuello uterino, ¿sí? Tratando de evitar en eso, con el espesamiento del mismo, bien, la entrada de otros espermatozoides o de bacterias, de algún otro microorganismo que pudiese ponerme en peligro el futuro embarazo, ¿sí? Que si se dio lo que el cuerpo quería es lo que está sucediendo, ¿sí? También esta es, no sé si alguna vez escucharon hablar o vieron que personas que estaban buscando tener un bebé se toman la temperatura, ¿sí? Y dicen, bueno, aumenté, no sé, aumenté un grado más arriba de lo que tengo normalmente, ya estoy ovulando. Esto es porque esta progesterona, ¿sí? Puede generar un ligero aumento de la temperatura corporal en esta que es la fase lútea, ¿sí? Que empieza, ¿sí? Se mantiene así un poquito más elevada antes de que empiece el otro que es el periodo menstrual, ¿sí? Por eso muchas veces este aumento de temperatura lo pueden correlacionar con si hubo o no hubo ovulación, ¿bien? Y lo que les comentaba, no sé si les dije ahora o en otro momento, es que durante esta fase los estrógenos hacen una meseta, ¿sí? Están altos a relación de lo como estaban al principio del ciclo, pero si bien ellos también están estimulando al engrosamiento del endometrio y que se mantenga el endometrio de esa manera, no son la hormona estrella de la fase lútea. La hormona estrella de la fase lútea es la progesterona. Otro de los síntomas, ¿sí? Dentro de lo que era el síndrome de premenstrual era que
a veces uno siente un poco más hinchado, que ligeramente aumentan de tamaño las mamas y que duelen, ¿sí? Esto tiene que ver con los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Que están haciendo que se dilaten los conductos galactófaros, ¿sí? Acuérdense que los conductos galactófaros, cuando hablábamos de la glándula mamaria, eran aquellos conductos que van a estar encargados, ¿sí? De conducir, ¿sí? La leche de producción acinar hacia lo que va a ser el seno galactófaro en la parte posterior del pezón, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también tiene que estar preparando el cuerpo, si estamos pensando en generar una nueva vida, es el sostén de esa siguiente vida, que es en base a que a la producción de leche materna. Por eso es que tenemos estas glándulas que son las mamas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si no se fertiliza el ovocito? ¿Sí? Si no tenemos un óvulo. O si el óvulo, bien, no se implanta, ¿sí? Entonces, después de esos 14 días, ¿sí? que tuvimos la esperanza de que hubiese sucedido esto, que hubo fertilización y que haya implantación, ¿sí? Si no pasa esto, el cuerpo lúteo se degenera, por lo tanto me empiezan a decaer las cantidades de estrógeno y progesterona, generándome ¿qué cosa? El descamamiento del endometrio que ya no puede sostenerse y empieza ahora que un nuevo ciclo menstrual. Ahora, ¿sí? En el caso de que hubiese habido fecundación e implantación de ese óvulo, ¿sí? Empiezan esa implantación empieza a ser rodeada de un montón de células que secretan una hormona, que es la hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esa hormona es la que detectan las pruebas de embarazo, ¿sí? Esa hormona es la que estamos buscando para saber si estoy o no estoy embarazada. Y los niveles altos de progesterona también van a ser importantes, porque la progesterona, si se mantiene alta, es la que yo voy a tener cuando el cuerpo lúteo todavía sigue estando, ¿sí? Tiene una función, ¿sí? Que tiene que ver con qué cosa, con promover, ¿sí? A la gestación, ¿sí? Entonces tiene una función grávida, ¿bien? O sea, grávida, estoy grávida, que sí estoy embarazada, ¿sí? No de grávida, de ahí viene la palabra, ¿sí? Entonces tiene una función gravigénica, ¿sí? O sea, de favorecer el tema de que se sostengan todo el aporte hormonal para que ese bebé pueda crecer, o sea, ese feto pueda crecer, ¿sí? Entonces, tanto la gonadotropina crónica humana como los niveles altos de progesterona, ¿sí? Pueden ser indicativos de que una persona está embarazada. Bien, chicos, en esta diapo y las dos que siguen no me voy a detener porque son simplemente el resumen, ¿sí? En cuadrito de todo lo que vimos. Para que ustedes vean que podrían condensar, ¿sí? Lo que estamos viendo al momento de estudiar de este Power, ¿sí? En 5 diapositivas. La diapositiva donde teníamos el resumen de cuáles iban a ser las fases y las hormonas. La diapositiva del eje de regulación donde pueden explicar ahí qué hace cada una de las hormonas, ¿sí? Y ahora estas 3 diapos que tenemos a continuación, ¿sí? Para poder tener resumido qué es lo que está sucediendo en, ¿sí? La fase folicular, en el momento de la ovulación y en lo que va a ser la fase lútea. ¿Sí? Entonces, esta que tienen acá es el resumen de las diapos de la fase folicular y cómo empieza todo esto que es el ciclo sexual. En esta tienen el resumen de lo que está pasando en el momento de la ovulación. Y finalmente en esta, lo único que les faltaría de resumen es qué pasa si hay implantación del embrión. Pero fuera de eso, tendrían todo lo que está sucediendo en un ciclo donde no hubo implantación de embrión, ¿sí? O lo que pasaría mes a mes cuando uno no está buscando o no se produce el embarazo. Este también es un muy buen resumen, ¿sí? Donde en un solo gráfico tienen indicado, ¿sí? Donde tengo el pico hormonal, qué está pasando con lo que es el ciclo endometrial, el ciclo uterino, y qué está pasando a nivel de lo que es el ciclo ovárico, ¿sí? Fíjense, las hormonas hipofisiarias me habla de la luteinizante, que está marcada en azul, ¿sí? La hormona folículo estimulante, ¿sí? Miren acá como, acá tendríamos, ¿qué cosa? El día 14, ¿sí? Entonces, la hormona folículo estimulante, ¿sí? La tengo bien, me empieza a hacer un aumento, ¿sí? En este lugar, porque lo que estoy buscando a nivel del ovario es que se produzca, ¿qué cosa? La maduración del folículo, ¿sí? Acá tenemos a la luteinizante. La luteinizante viene toda tranquila hasta que acá, pumba, me hace un pico. Ese pico que tengo acá es el que me marca qué cosa, la ovulación, ¿sí? Fíjense, día 14 es el día de la ovulación, donde el folículo de Graf me libera a quién, al ovocito secundario. A nivel de los que son las hormonas de producción ovárica, ¿sí? El estradiol o estrógeno, ¿sí? La progesterona.
Fíjense en que el estradiol lo tenemos bajo, ¿sí? Empiezan bajos, pero empiezan progresivamente a subir, hacen un pico a este nivel, que también se condiciona con el aumento de la LH, ¿sí? Acuérdense que son los estrógenos con el feedback positivo hacia el hipotálamo y la hipófisis, los que me estimulaban que hubiese más secreción de hormona luteinizante, y que esa hormona luteinizante llegue a hacerme este pico que me favorece la ovulación. Y luego, si bien descienden, ¿sí? Se mantienen bastante más estables y altos que cuando estaban a un principio del ciclo. Fíjense en que ahora esto más que nada se está condicionando con lo que está pasando a la fase endometrial, ¿sí? Que tengo que poder sostener, ¿qué cosa? Que el endometrio esté engrosado, vascularizado y con lo que sería la fase secretoria, ¿bien? Después en violeta tenemos aquí a la progesterona. La progesterona viene recontra pancha en todo lo que es el principio del ciclo. Y luego de la ovulación, cuando ya tengo aquí al cuerpo lúteo, se forma ahora sí ese cuerpo lúteo, es que este empieza a secretar muchas más cantidades de progesterona. Y la progesterona era la que también iba a tener recontrainfluencia, ¿sí? Sobre el endometrio, sobre las glándulas mamarias, junto con el estrógeno, ¿sí? Entonces fíjense en acá cómo podemos ver, ¿sí? A los picos hormonales que estuvimos viendo. Acá tenemos al endometrio, ¿sí? La descamación del endometrio. Fíjense cómo empiezo y termino con esto, de vuelta a este concepto de que es un ciclo, ¿sí? Acá tenemos a todo lo que serían las fases, ¿sí? A nivel del endometrio, ¿sí? Toda la fase que sería la fase donde yo tengo que revitalizarlo, ¿sí? Toda la fase proliferativa, y luego sería la fase secretoria. Eso es cuando uno lo divide en las dos fases grandes, ¿sí? Recuerden que después tendríamos acá el inicio de la fase isquémica y el inicio de la descamación funcional, ¿bien? Y acá tenemos obviamente todo lo que es el ciclo ovárico, ¿sí? Tenemos primero la maduración de los folículos, ¿sí? De folículos primordiales a primario, secundario, ¿sí? Y al folículo terciario, el folículo de Graf, con la ovulación, y luego la formación del cuerpo lúteo, y finalmente, si no hay implantación, este cuerpo lúteo degenera, la formación del cuerpo albicans o cuerpo, ¿sí? Blanco. Esto es simplemente haberlo puesto por separado, ¿sí? Para que les quede bien tranquilo y que vean cómo son los picos, ¿sí? Fíjense en acá, de vuelta, esta es la hormona luteinizante, la folículo estimulante, y lo que me marca acá en rosa sería el momento de la ovulación, ¿sí? Así ven el tema de poder comparar entre los que serían las hormonas hipofisiales y las hormonas ováricas, ¿bien? La diferencia, ¿bien? Con respecto a las fases que tuvimos y cuál es la que prevalece en una o en la otra. Bien, fíjense en que a nivel de lo que sería la fase ovárica, ¿sí? O sea, lo que está sucediendo con las hormonas ováricas y cómo estas van a influir, ¿sí? A los procesos de lo que sería la fase, ¿sí? Folicular y la fase, ¿sí? Luteinizante, la fase lútea, como el estrógeno lo tengo, ¿sí? Más elevado al principio y la progesterona en la segunda fase. Y acá exactamente lo mismo, tienen separado en otro dibujo que quizás les gusta más, ¿sí? Para que vean qué está pasando con el folículo, ¿sí? Cómo tengo la formación del cuerpo lúteo, ¿bien? Y cómo esto también viene correlacionado, lo mismo con el accionar de las hormonas, con lo que está sucediendo a nivel del endometrio. Todo esto en un periodo de ¿qué? De 28 días. Fíjense que tengo del día 1, con el primer sagrado menstrual, hasta el día 28, donde a partir de acá se produce el siguiente descamamiento del endometrio. Bien, chicos, y con esto terminamos lo que es menopausia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya no podemos cumplir con ese ciclo sexual del que venimos hablando? Otra forma de llamar a la menopausia es climaterio, ¿sí? Aproximadamente, esto es variable, chicas, depende también de la genética de cada persona, pero puede pasar entre los 40 y los 55 años de edad que una mujer empiece con lo que va a ser la menopausia, ¿sí? Podemos hablar también de menopausia o climaterio precoz o retardada, ¿sí? Si nos va mucho antes de este, ¿sí? Rango de edad que acabamos de nombrar recién, ¿sí? Lo mismo si fuera retardada, ¿sí? Se me va por mucho más de los 55 y precoz mucho antes de los 40 años, ¿bien? Vamos a ver que
Puede ser por una cuestión normal, por lo que va a ser el cese de la función ovárica, ¿sí? O también aparejado a que ya no están estos ovarios, si hablamos de una persona que tuvo que tener una operación donde se tuvo que extirpar quirúrgicamente a los ovarios. Recuerden todo lo que habíamos visto, que en base a los ovarios, ¿sí? Todo el funcionamiento de ese eje hipotalámico hipoficiario, ¿bien? Y lo que va a ser la glándula Diana, ¿bien? Que nos llevaba a esa producción hormonal normal, que era la regulatoria de los ciclos y de la menstruación. Por lo tanto, si ahora no tengo a los ovarios, y ya no tengo esa producción de hormonal, ¿sí? Ya tengo una desaparición de esas células primitivas que son los ovocitos, todo esto va a llevar a que los pacientes, estas personas, no tengan ¿sí? más ciclos menstruales ni menstruación. Bien, muchas veces puede pasar que previo a lo que es la menopausia tengan lo que se llaman metrorragias, que son sangrados mucho más efusivos porque ya empieza a haber todo un desbalance desde lo que es lo hormonal. Cuando ya la producción hormonal normal baja, ¿sí? Y estamos hablando que ya esos órganos diana, ¿sí? De todo lo que es el sistema reproductor femenino, van a estar afectados. Por lo tanto, vamos a ver que el epitelio vaginal se va a adelgazar, ¿sí? El moco cervical disminuye, también lo hacen las secreciones vaginales. El endometrio y las mamas se empiezan a atrofiar, ¿sí? Lo que pasa a nivel de las mamas. Ahora después les vamos a poner un anexo y hablar un poquito de lo que son las glándulas mamarias, pero para que tengan una idea, las mamas son variantes dependiendo de la vida de lo que va a ser epitelio glandular, o sea, glándula, y lo que va a ser tejido graso, ¿bien? Entonces, cuando somos chicos son predominantemente glandulares, cuando somos adultos hay una proporción de 50 y 50, y cuando estamos hablando después de la menopausia y ya empezamos a edades más avanzadas, lo que veamos es atrofia de las glándulas mamarias, en las cuales se empiezan a reemplazar por tejido adiposo. Por eso van a ver que es natural que se pierda la turgencia de las mamas, y por eso con la edad adulta tenemos esas mamas péndulas o mamas caídas, ¿bien? Eso es parte del proceso natural, porque la grasa no tiene la misma firmeza que el tejido glandular mamario, ¿sí? Y los ligamentos de tejido colágeno, como podrían ser los ligamentos de Cooper, ¿bien? Después tenemos también, obviamente, alteración de la función hipotalámica de la termorregulación. Van a ver que muchas mujeres que tienen menopausia empiezan a quejarse de que tienen calores repentinos, ¿sí? Donde obviamente eso está afectado por todo el sistema de este eje hipotalámico hipoficiario órgano diana, ¿sí? O glándula diana, ¿bien? Y a nivel de los huesos, ¿sí? Se serían los cambios osteoporóticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los huesos tienen una dureza, ¿sí? Y una conformación normal que la baja en los estrógenos va a empezar a afectar. El hueso osteoporótico, ¿sí? Como lo dice la palabra, es un hueso poroso, ¿sí? Y lo que pasa con eso es que se vuelve más susceptible a las fracturas. Por eso hay que hacer todo un seguimiento, ¿sí? Las mujeres posmenopausia tienen que seguir yendo al médico ginecólogo, van a tener que tener un control con la parte endocrinológica, que es toda la que abarca la parte hormonal, ¿sí? Para ver si hay que tomar algún suplemento, ¿sí? Y toda la parte de los huesos hay que llevarla bien de cerca para que no suframos, ¿sí? Caídas que terminen en fracturas en raíz de esta patología que es muy común de las mujeres, que se llama osteoporosis. Bien, y acá tenemos a otros síntomas de la menopausia, algunos de ellos los hemos hablado recién y otros los volvemos a tocar por primera vez, ¿sí? Podemos hablar de incontinencia urinaria, ¿sí? O urgencia miccional, eso quiere decir que es de golpe te van a hacer pis y es hago pis ahora o me hago encima, eso se llama urgencia miccional. No estamos hablando de incontinencia, pero sí de que es o encuentro un inodoro en los próximos 5 segundos o me hago encima. Esa es la urgencia miccional. Y esto se debe a que hay una pérdida del tejido elástico y una reducción de colágeno, ¿sí? Entonces los esfínteres no están trabajando tan bien como lo hacían en la juventud, ¿sí? O antes de sufrir lo que era la menopausia, ¿sí? Vemos también envejecimiento cutáneo, ¿sí? La piel se vuelve más fina, ¿sí? Más frágil, empiezan a aparecer manchitas, sobre todo en las zonas que son expuestas
expuestas al sol, ¿sí? Osteoporosis, que esto que lo habíamos hablado recién, esta fragilidad ósea que predispone a las fracturas, porque el tema de los estrógenos y la caída de los estrógenos me está alterando el proceso de reabsorción normal de calcio, ¿sí? Después hablamos de patologías coronarias, o sea, alteraciones a nivel del corazón, ¿sí? Que va a aumentar el riesgo de tenerlas siempre y cuando esté asociado a algunos otros factores de riesgo, como van a ser la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. De esto seguramente conocen todos. Sedentarismo, que quiere decir que no se hace actividad física, ¿sí? Viene de estar sentado todo el tiempo. No quiere decir que porque estemos sentados todo el tiempo, sino una falta de actividad física, ¿sí? Porque obviamente uno está más cansado. Estamos hablando de que generalmente la menopausia en condiciones normales son edades más avanzadas y entonces cuesta un poco más entrar en la actividad. Y después, obviamente, todo lo que tiene, que viene a ser normal de esto, ¿sí? Porque piensen que es un cambio muy grande a nivel físico, y entonces la menopausia puede traer alteraciones psicológicas como pueden ser la depresión, la ansiedad, ¿sí? Insomnio, irritabilidad, alteraciones de la libido, ¿sí? Cuando hablamos de libido, es las ganas de encarar una relación sexual con otra persona, ¿sí? O consigo mismo. Bien, entonces eso tiene que ver también por todo el proceso de que está pasando la persona, y obviamente que somos físicos, ¿sí? Y somos también la parte mental, ¿sí? Tengan en cuenta que ese es el gran binomio que hay que tener en cuenta hoy en día, ¿sí? Los procesos físicos y los procesos mentales tienen igual de importancia. Bueno, con esto terminamos todo, ¿sí? No se me queden con dudas, cualquier consulta, cualquier cosa que les haya quedado colgada, lo podemos hablar sin ningún inconveniente. Así que, listo chicos, nos vemos la próxima clase.